aplauso para Néstor Santayana. ¿Cómo andás, Néstor? Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. ¿Es todo mentira lo que dijimos? Hay a medias, hay verdades y otras no tanto. Pero no están tan marcados. Otoño y primavera no está tan marcados como antes. O miento. Yo creo que es más la sensación que tenemos algunos, ¿no? Esa nostalgia de que, bueno, antes teníamos como un otoño, una primavera y ahora uno como lo ve de otra forma. Pero es lo que decía... ¿Pero vos qué querés decir? ¿Que yo estoy grande? Estamos todos grandes. Eso es otra cosa. ¿Qué aplaudís? Pará, me iba a citar el colega, me iba a citar acá. Ay, por favor, colega. Se ve que dije algo bien. Tal cual lo dijo. Existe la variabilidad natural que puede llegar a ser que, por ejemplo, un invierno, yo recuerdo siempre los 31 de julio, cumpleaños de mi mamá en Artigas. 31 de julio. Exacto. ¿Qué pasaba? En los últimos años hemos tenido 30 a 31 grados en Artigas. Sí. Este último 31 de julio no tanto. Entonces se dan esa especie de veranillo en pleno invierno, como también a veces desciende bastante la temperatura en verano. Bueno, pero dijiste algo que me da la razón de alguna manera. Antes era todo muy cíclico. Antes, yo recuerdo que en mis cumpleaños siempre llovía. Y ahora no. Pero es parte de No la... se rían, qué baranga. Ay, pero qué Y ahora no. Pero no pasa eso, que se desacomodó todo. Es parte de lo que decía, de la variabilidad que hay. O sea, en una estación puede subir la temperatura, bajar la temperatura, esas anomalías son parte natural de la atmósfera. Claro. Y se pueden ir corriendo, si vos la analizás estadísticamente, podés encontrar que se corren, de repente 3-4 años se corren unos días, o 3-4 años más temprano, lo cual no cambia. Hay fenómenos que en realidad se dan por proximidad. Por ejemplo, el que nos invita hoy a hablar es Santa Rosa, como también está San Juan. Lo que sucede, por ejemplo, en San Juan, que es San Juan es un veranillo. Veranillo a fines de junio, que se marca y se controla mucho más en lo que es la zona del Caribe y norte de Sudamérica, que tenemos sistemas de alta presión y baja presión, y eso lo que hace es que tienen una migración en verano-invierno, se mueven un poquito más, oscilan un poquito más. En San Juan lo que genera es un incremento de viento del este al oeste en el Caribe, Y trae calor. y a nosotros, cuando agarra lo que se asocia con el sistema de alta presión de Brasil y los Andes, lo que nos genera es un flujo de viento más importante del norte. Entonces a fines de junio, principio de julio siempre se da por el sistema de alta migratorio que incremente la temperatura porque el viento se pone norte durante varios días. Y eso es lo que la gente le dice veranillo de San Juan. Bien. Claro. Con Santa Rosa, y ahí sí me pongo un poco más porque todos los años trato de salir a hablar de lo que es la leyenda y el mito de Santa Rosa. Hoy lo vas a hacer otra vez. Y esto va a generar quilombo, va a generar lío. No, gusta, para eso te trajimos. Estás en el lugar indicado. Pará, grabá. Porque claro, sin ofender a los creyentes y a los cristianos, ¿no? Allá por 1615 dice la leyenda que una joven se puso a rezar porque habían piratas holandeses que querían desembarcar e invadir Lima, Perú. No tiene nada que ver con el Río de la Plata ni con Montevideo. Sí. Bueno, la leyenda cuenta que se desató un temporal sin precedentes y terminó hundiendo las embarcaciones de estos piratas holandeses. 2 años después fallece esta joven, fines de agosto. Rosa. No, se llamaba Isla Flores de Oliva. Isabel Flores de Oliva, perdón. Y el arzobispo la nombra Santa Rosa de Lima, que fue la primera mística cristiana, incluso apoyada por la Iglesia Católica. Y eso después se ve que con el incremento del aumento del cristianismo hacia lo que es el sur de Sudamérica también se trasladó, porque a fines de agosto y principios de septiembre siempre se desatan algunas tormentas, se desarrollan tormentas, pero tormenta no es lo mismo que temporal. La leyenda habla de un temporal de Santa Rosa, viento, lluvia, granizo, todo el combo. Eso es un temporal. Eso es un temporal. Pero ¿qué pasa en Lima en particular, Perú? Para los que estuvimos viviendo, o sea, estuvimos allí, no llueve. Lima tiene un clima desértico semicálido. Prácticamente 9 meses están sumergidos bajo un cielo gris, que es como una especie de neblina, y en verano sale un poco el sol, pero prácticamente no llueve. Es más, si van a la costa van a ver que hay un shopping que no tiene techo. La calle y la vereda son parejas, hay casas que no tienen techo, no tienen caída de agua porque no llueve. Entonces, desde la meteorología es medio difícil de creer
que hubo un temporal hace más de 400 años con esa característica y después nunca más se repitió. Pero eso dejemos de lado el cristianismo. Claro, vamos las creencias. Exacto, vamos a lo meteorológico. Sacando el clima de Lima, la creencia lleva que siempre fines de agosto y principios de septiembre, por estos lados, pensemos en que está asociado el famoso temporal que se dio hace más de 400 años en Perú. Pero ¿qué es lo que sucede acá? En nuestras latitudes, a fines de agosto y principios de septiembre, es lo mismo que sucede también en otoño. Son meses de transición, tanto el otoño como la primavera, y así como sucede en lo que es junio, julio, agosto, que tenemos sistemas frontales fríos, que son los que nos traen el frío, que a veces traen un pulso muy frío, que se dan estas olas de frío que hemos hablado y que este año tuvimos 3. También a fines de agosto empiezan a llegar las irrupciones de aire cálido, asociados a la primavera, porque ya empezamos a remontar un poco el comportamiento térmico. Cuando se chocan estas masas de aire frío y seco con cálido y húmedo, las tormentas son mucho más virulentas. Entonces tenemos condiciones de tormentas fuertes y a veces se pueden dar también temporales, es decir, el combo completo, pero son más marcados en estaciones como otoño o estaciones como la primavera. ¿Vamos a tener Santa Rosa este año? Bueno, vamos a tener tormenta a partir del primero. Nos ponemos a rezar. Si nos ponemos a rezar, ojo. Cada uno que haga lo que quiera. Tormenta sí seguro. Vamos a tener tormenta. A partir del... No sabemos si va a calificar como temporal. No, hay gente que más allá de la creencia popular del cristianismo le gusta decir que la primera tormenta a fines de agosto se llama Santa Rosa. Le pone el nombre por Santa ponerle Rosa. un nombre también, ¿no? Por identificarla. Exacto. En Argentina se dice mucho tormenta, nosotros ya nos vamos un poco más a la mística, a la leyenda, le decimos temporal. Entonces hay estudios estadísticos que lo hicieron en Argentina, donde en los últimos 150 años solamente 10% se dio algo que se pudiera clasificar como temporal. En esa fecha. En esa fecha, 5 días antes del 30 de agosto, 5 días después del 30 de agosto. Y con respecto a las tormentas, en ese periodo de 11 días se han dado el 50% de los últimos 100 años, se han dado tormentas, pero que no llegaron a ser temporales. Que igual no es poco, digo, para ser tormenta. El problema es que Uruguay tiene una estadística, según su climatología, de que pasa un sistema frontal por semana promedio, es decir, todas las semanas tenemos al menos un día que tiene la probabilidad de que genere precipitaciones, ¿no? Y ese es un poco nuestro clima. Entonces, si agarramos un periodo de 11, 12 días, y más el uruguayo, que el Santa Rosa para el uruguayo arranca el 20 de agosto, hasta el 10 de septiembre son 30 días. Hay chance. Cae una llovina a decir, mirá, Santa Rosa. Enseguida del 21 o 22 de agosto, las primeras tormentas que se dieron, ya todo el mundo decía Santa Rosa. Se adelantó. Después no hubo nada y ahora estamos con el Santa Rosa atrasado. Y lo que está pasando hoy, estos primeros días de esta semana, ¿qué es? Digo, ¿es normal a esta altura del año que tengamos esta especie de veranillo, verano, no sé cómo llamarlo? Claro, eso sucede y está bueno que la gente se vaya entendiendo un poco, porque también es parte de los meteorólogos empezar a educar y enseñar. No es infrecuente, es parte, hablaba de las temperaturas anómalas positivas en el invierno, pero cuando tenemos 2 o 3 días de viento componente norte, eso hace que incremente la temperatura, porque es una masa de aire caliente que viene desde Brasil hacia nosotros. ¡Cállate! Es lo que dicen ahí, es lo que dice la colega. Sí. Exacto. Son colegas. Y cuando tenemos viento de componente sur es lo opuesto. Durante varios días tenemos un descenso de temperatura. Lo que va a suceder en los próximos días se va a mantener por lo menos hasta mañana en el sur temperaturas agradables con viento del norte entre 25 y 27 grados. Mañana, hasta mañana. En el norte va a durar un poquito más, hasta el primero. Siempre en el norte, si acá hay 28, en el norte 34. Sí. Justo creo que se paró una mosca. Sí, en el lente de la cámara. En esto de que el clima está cambiando, que decíamos al principio, antes la primavera era de cierta manera y ahora se comporta diferente, que decías, bueno, no. ¿Estamos tendiendo a tener un clima más tropical o algo así? O sea, ¿está cambiando efectivamente algo? Porque muchos decimos que tiene que ver con la contaminación o con el equilibrio mismo de la naturaleza, que de a poco se puede ir perdiendo por una cosa o por otra, ¿no? El último parte del informe 6 del IPCC habla justamente de lo que es el cambio climático y el calentamiento global, y ellos hacen simulaciones a 50 años y 100 años
perturbando un poco el input, que es el dato, porque obviamente nosotros usamos modelos matemáticos y estadísticos donde uno le ingresa un dato y después lo va perturbando y eso va dando salidas y simulaciones a futuro. Ellos allí mencionan de que bueno, en los próximos 50, 100 años la tendencia es hacia un calentamiento de la temperatura promedio de la Tierra, pero además incluso justifican un poco, porque las simulaciones anteriores eran un poco más exageradas en cuanto a la temperatura, y la justificación es que somos mucho, el planeta en sí, en más agua que tierra, entonces el agua está de cierta forma absorbiendo esa temperatura y está amortiguando un poco ese calentamiento que se preveía. Entonces tenemos un inconveniente en ese sentido, porque no solamente se calienta la tierra, el aire, sino también se está calentando el océano. Vamos a tener un problema con el deshielo. Y se complica todo, ahí empieza todo un circuito, porque el planeta en sí, el clima del planeta, tiene esos ciclos que va hacia un engelamiento o un calentamiento, eso natural del planeta. Son oscilaciones que llevan siglos. Pero ¿qué pasa cuando llega a un punto donde el glacial es tan importante? Automáticamente el clima se activa y empieza a subir la temperatura. Y eso se da porque empieza a, dentro de lo que es todos los polos, queda el dióxido de carbono ahí guardado. Cuando empieza a calentar, se libera. Pero eso es un proceso natural de temperatura, libera dióxido calienta. Pero ahora, en los últimos 50 años, lo que ha hecho la industria a nivel global fue que empieza a tirar dióxido que no estaba, o sacar dióxido que no estaba. O sea, ese proceso natural que hacía el planeta, ahora lo está haciendo el hombre. Con la contaminación, digamos. Exacto, por la quema de combustibles, fósiles y demás. Entonces nosotros estamos liberando dióxido que la Tierra naturalmente hubiese liberado mucho más lento, tiempo, en varios siglos. Entonces estamos acelerando un proceso que va a ser bastante difícil invertirlo. Claro. No quiero relacionar una cosa con otra porque es un disparate. Voy a hablar de ficción. Pero muchas veces, viste, hay un dicho que dice: la realidad a veces supera la ficción. Yo no sé qué estabas haciendo vos allá por el 2005, si ya te estabas preparando, pero ¿te acordás lo que pasó? Sí. 23 de agosto. Donde no hubo una explicación muy, digamos, certera de por qué nos sorprendió, cómo no se supo antes, cómo no nos dimos cuenta que venía eso que causó 11 muertes, ¿no? Sí, por ahí. 11 personas. Sí. Después de tantos años, a vos, digo, en lo personal, capaz que ni te dijeron, investigalo, pero vos en lo personal, ¿te ocupaste o te preocupaste por eso? Y dijiste, a ver, ¿qué pasó acá? Bueno, yo en el 2005 estaba en mi último año de meteorología. A fin de año del 2005 me recibí. Y creo que nos afectó a todos, ¿no? Yo vivía en Montevideo y después, cuando ingresé a la institución, ingresé en el 2008, empecé a reanalizar datos y demás. Hubo de todo un poco. Primero, la tecnología no es la que tenemos actualmente. Hoy corremos modelos de predicción, que eran estos modelos que decía físico-matemáticos que usamos, que tal vez en ese momento no lo tenían o no se usaba tanto. Habría que ver, porque obviamente eso te simula una realidad y tal vez no simulaba tanto como para... Sé que los pronósticos ahí no fueron acertados, tanto del servicio público como de los privados. Incluso hay otra leyenda que dice que desde Brasil una agencia había pronosticado eso y eso no es cierto. Bien, yo justamente te iba a preguntar porque se corrió el rumor de que si meteorología acá en Uruguay le hubiesen prestado atención, aclaro esto para que sepan de lo que está hablando Néstor, le hubiesen prestado atención a esa empresa brasilera, se podía haber pronosticado, pero es mentira. Sí, nadie, por lo menos yo lo que leí en ese momento y después analicé, nadie había mencionado que iban a haber rachas en el entorno de los 180, 190 kilómetros en la hora como hubo. Tremendo. Las alertas en ese momento, creo que la que era un poquito más arriba hablaba de 100 kilómetros, o sea, la mitad de lo que en realidad se dio. Lo que sí dijo la agencia brasileña lo clasificó como un ciclón extratropical, que es algo bastante frecuente. Somos una zona ciclogenética, es decir, se generan ciclones en nuestras costas, sobre todo entre el otoño y la primavera, siendo los más intensos entre el invierno y la primavera. Lo que ocurrió en ese evento se llama ciclogénesis explosiva, es decir, es la formación de un ciclón, pero su centro de baja presión se profundiza mucho más rápido. Entonces eso lo que genera es un incremento en el gradiente bárico, que es difícil de explicar. Pero
en 2 puntos, tomemos como ejemplo Punta del Este y Montevideo, si hay una diferencia de 3-4 milibares entre un punto y el otro, hay cierto viento. Pero si en Punta del Este se me decrece la temperatura en forma muy violenta en poco periodo de tiempo, la diferencia de presión entre uno y otro es mayor y ahí el viento se incrementa notoriamente. Tremendo. Y eso fue lo que ocurrió, un ciclón extratropical con una ciclogénesis explosiva que en el término en portugués se le conoce como ciclón bomba, claro. O bomba atmosférica en la literatura meteorológica, y eso fue lo que ocurrió y eso sucede, si bien sucede todos los años, que se diera en la costa sobre el río de la Plata fue bastante infrecuente. Con esa magnitud. ¿Cambió algo? ¿Hoy se puede prever de otra forma? Digamos, si mañana fuera a pasar algo igual, ¿hoy nos estaríamos enterando? Nosotros cambió muchísimo, primero por el avance de la tecnología, los modelos que corremos nosotros y también en la formación. Yo soy simplemente el responsable de un equipo de profesionales, de 14 profesionales que están en constante capacitación, tanto en Uruguay cuando llegan expertos, por ejemplo, hace 2 años traje un amigo, cuando fui a estudiar a Estados Unidos, me hice un amigo allá que es doctor en meteorología, entonces lo trajimos hace 2 años para formar profesionales acá y estamos haciendo siempre cursos, pero aparte lo bueno es que no gastamos un peso del Estado, porque esos cursos son becas que nosotros logramos en el extranjero. Ejemplo, a mí me cortó la pandemia, pero yo ahora cuando habilite, me tengo que ir a España y terminar, que me queda el último semestre, pero es una beca de la Organización Meteorológica Mundial que siempre está apostando a la capacitación. Entonces un equipo muy entrenado, muy capacitado, hay más tecnología y se están haciendo también salida de diagrama de ciclones. ¿Qué es eso? Es una salida de un modelo donde nosotros podemos ver cómo es el comportamiento en la interna térmico del ciclón y evaluar qué tipo. Hace poco, no mucho, hubo algo que fue muy poco frecuente, que eso nunca sucedió al sur de lo que es el Chuy hacia abajo, frente a nuestras costas, que estuvimos coordinando con el Servicio Meteorológico Argentina, porque ellos tampoco lo habían vivido, que fue un ciclón subtropical. Porque tenemos ciclones tropicales que todo el mundo los conoce, que son los huracanes. En este momento uno desde ayer está afectando lo que es el centro oeste de Estados Unidos, ahí sobre el Golfo. Categoría 4 aparte, es impresionante. Y después están los ciclones extratropicales, que son los más comunes a nuestras latitudes, pero después están los híbridos, que son los subtropicales. ¿Y eso? Esos desarrollan un núcleo cálido a nivel bajo y un núcleo frío arriba. Entonces, lo que termina generando no son tan intensos, pero es raro que se dé tan al sur. Porque necesitan cierta temperatura, y eso es un poco lo que hablábamos, ¿no? Del calentamiento de los océanos va a llevar que estos ciclones subtropicales o tropicales empiecen a darse en otras latitudes que no se daban antiguamente, como por ejemplo el Catarina en Brasil, que se dio en el sur de Brasil, que fue hasta ahora el único huracán clasificado como huracán que afectó Catarina y también hizo destrozos. Néstor, perdón, Yanni, hace un tiempo se reguló, se prohibió, digamos, o se quitó de la órbita de los predictores privados, ¿no? La potestad, digamos, de poner colores o alertas con colores, ¿no? Y solo lo puede hacer Inumet. ¿Es así eso? ¿O simplemente dejaron de usarlo los privados, me refiero? El sistema de colores en sí lo trajo el Servicio Meteorológico Nacional, en este caso Inumet, es el sistema que se usa en Europa. El de las alertas que tenemos ahora, amarilla, naranja, rojo. Las alertas de colores, porque era la forma de que el público entendiera la peligrosidad del fenómeno más allá del adjetivo intenso, fuerte, muy fuerte, severo. Y tienen unos umbrales que son los que disparan, ¿no? Si es amarillo, si es naranja, si es rojo. Fuimos el primer país de Sudamérica en tener ese color, ese sistema. Lo usa Brasil también. Argentina migró hace pocos meses para ese sistema. Nunca hubo nada contra los privados que no lo usaran. Sí hubo en algún momento, que me recuerdo, un carnaval, desfile 18 de julio, había una alerta meteorológica oficial y un meteorólogo privado salió a incentivar que la gente fuera al carnaval, que las tormentas habían disipado. No hace mucho eso. No. Y bueno, y llegó a que minimizara una alerta oficial,
¿Qué ocurrió con eso? Se desató una tormenta, la gente en la calle, la peor granizada de San José. Entonces después de eso hubo como una cosa media donde los privados se alejaron un poco, pero desde el INUMED lo único que se menciona siempre es carácter oficial. O sea, pueden estar de acuerdo o no con el pronóstico, con las alertas, pero es medio difícil si alguien vaya y niegue una alerta oficial. O sea, eso creo que es lo único que hay hasta donde yo sé. Pero color pueden usarlo lo que quieran. Néstor, más allá de estos casos puntuales que decís que van generándose en nuevos lugares geográficos por esto del calentamiento global, por primera vez en lugares donde nunca pasaba, ¿también en el clima del día a día pasa esto? ¿Por qué te lo pregunto? Y acá me parezco a Luis. Cuando yo era más chica, no recuerdo que en Montevideo hubiera los vientos que hay a veces en el día a día, sin necesidad de llegar a ser un ciclón o un huracán. Sí es cierto que el clima en sí va cambiando. Hoy en día siento que hay vientos que nunca antes había visto. Eso un poco lo que asociaba a la variabilidad, porque hay una cosa que es el cambio climático y otra cosa la variabilidad natural. Yo hoy hablaba de los sistemas de alta presión y baja presión que son migratorios. Algunos apenas se oscilan, otros son variables y se generan y se degeneran y así va pasando día a día. Lo que tuvimos, por ejemplo, en este invierno, fue un invierno que arrancó mucho más temprano, ya ahí por abril, mayo ya teníamos heladas, y se sintió lo que es el fin del otoño y el principio de invierno mucho más frío de lo habitual. O sea, mi teoría se confirma. No, se adelantó un poquito. Y también llevó a que tuviéramos varios días de persistencia de viento, lo que sirvió mucho para lo que son los parques eólicos, porque generaron mucha energía, claro. Pero también después llevó a lo otro, ¿no? Tuvimos muchos días casi sin viento y eso llevó a que tuviéramos estos días con mucha niebla, porque humedad, si vamos al invierno, siempre incrementa la humedad hacia el invierno. Pero además estaban las condiciones para la formación de niebla, pero si teníamos un poco de viento no se forman, porque este tipo de nieblas son radiativas, que son las más frecuentes que se dan en Uruguay. Más o menos Uruguay tiene una tasa de 200 días con nieblas en alguna parte del Uruguay, ¿no? Sobre todo en la franja costera. Pero si hay un poco de viento, no se genera, porque genera un flujo turbulento y no deja que esas partículas, esas gotitas queden en suspensión. Y eso es lo que ocurrió. Tuvimos un periodo de mucho viento, porque un sistema estaba más cerca del sistema de alta presión, un poco más cerca que el de baja presión. Y después, cuando ya no tuvimos eso, tuvimos varios días casi sin viento y con un incremento de humedad tuvimos esta persistencia de niebla durante varios días. Bueno, terminemos con los cuentos de hadas, con el solcito, el vientito. ¿Qué cuento de hadas? ¿Qué cuento de hadas? ¿De qué estás hablando? Pasamos a otra cosa, porque ¿Qué nota estás mirando? hoy hablaba de que la ficción era no sé cuánto. Eso que dicen que es la realidad de la ficción. Supera. Somos un país que estamos frente a un océano, si bien tenemos el río, todo el mar, todo, tenemos un océano. Estamos en una zona frente al Atlántico, ¿no? O sea, geografía me iba muy bien. Sí, vemos. Limitamos con Brasil y Argentina. Hasta ahora vamos bien. Una penillanura suavemente ondulada. Porque uno, cinéfilo como es, y documental va, documental viene, uno ve cosas que pasan realmente en algunos países, cosas que nunca pasaron, ¿verdad? ¿Vos viste El día después de mañana? Sí. Ay, miedo. Bueno, que El día después de mañana habla de un congelamiento abrupto de la mitad del planeta, que teóricamente ellos lo explican y o sea, va en la lógica, ¿no? No es todo ficción. O sea, ellos plantean una teoría donde el planeta se congela en cuestión de horas en la mitad del planeta. Sí. ¿Está muy alejado de la realidad eso? Que se pueda llegar a generar con esa rapidez. O sea, eso es lo que nos hace eco a los meteorólogos. Lo que dice la película es que lo que tendría que haber sucedido en 100 años sucede en horas. Es el congelamiento de la mitad del planeta. Ahí está la ficción. Sí. En la película, estoy hablando de la ficción. Sin embargo, él decía que lo que pasaba en siglos ahora demora mucho menos tiempo en pasar. Quizás no en horas, pero... Sí, estamos hablando siglos. Claro. Millones de años, digo. Exacto. Claro, la aceleraron a la película como para causar el impacto. Pero quiero saber. Es imposible. Ahí llamo a mi colega que lo explique. ¿A quién? No hay simulaciones que se puedan hacer hoy por hoy que dé ese resultado tan rápido, ¿no? Sí, hace no mucho hubo una situación donde nos conectamos porque tenemos un grupo de jefe de pronóstico del tiempo de los distintos servicios meteorológicos de Sudamérica, y eso es otra cosa que ha mejorado muchísimo, tenemos mucha comunicación entre nosotros.
Incluso, bueno, hablaba del ciclón subtropical, era plena madrugada, que era un fin de semana, y estábamos conectados, cada uno en su casa, Argentina, Brasil, y analizando todos juntos esa situación, hablando con meteorólogos de Estados Unidos, porque ellos metieron la pata, o sea, clasificaron como huracán cuando no era. Nadie se enteró porque pasó en el medio de la madrugada, ¿no? Pero no era, después salieron un pasito más atrás. Pero bueno, yendo a eso, vimos una situación que se estaba dando en el hemisferio norte, y todos, mirá la película el día después de mañana, o sea, porque había ciertas características de lo que se estaba dando de eso. Pero es una locura pensar que se pueda llegar a generar eso en un periodo tan corto. Acá nunca va a nevar, ¿no? Acá todos los años al menos un día hay nieve. ¿En dónde? En la zona más elevada del país. Hace poco no hubo. Hace poco hubo algo muy similar a la nieve, ¿no? Hace poco, Luis. Yo descongelé la heladera, pero no. Bueno, no, pero no está. Este último evento fue en el sur de La Valleja y en el norte de Maldonado. Pero en años anteriores se iban alternando. El sur de La Valleja y el norte de Maldonado, que son los lugares más altos que tenemos. Hay hasta fotos también. El tsunami no tiene nada que ver con el clima, ¿no? Es por una falla que hay en el fondo del mar. Puede darse por un montón de cosas. Porque yo a veces vivo cerca de la costa y a veces... No quiere. Acá, me encanta cómo lleva todas las películas. El tema es que acá no hay sensores, y la otra vez hacemos mucho un no sismo. Tenemos sensores. No tenemos sensores. Aclaramos. No tenemos sensores. Bar. Seguro. En lo que es cerca de la isla Rey Jorge, donde está la Antártida, porque en realidad todo el mundo dice base Artigas, Antártida, pero no está en la Antártida, ¿no? Está mucho más para acá, está más cerca de Montevideo que en sí del centro de la Antártida. Allí, bueno, hay una falla, obviamente un geólogo puede explicar mucho mejor que yo eso, y siempre hay sismos. Los que estuvieron en Antártida saben que siempre hay movimiento en el fondo del mar. Exacto. Y lo que sucedió que ahora hubo un reporte de 7 punto algo, casi 8, y a alguien se le ocurrió tuitear tsunami en 4 horas en Uruguay. Enloqueció todo el mundo. Mi teléfono lo tiene medio país ya. Y medio país te llamó. Claro, y digo, bueno, pero a ver, no tenemos boyas con sensores, o sea, no es como Japón. Japón tiene alrededor de su isla, sabiendo que es algo frecuente, que les afecta constantemente, tienen boyas a cada tantos kilómetros que si se activa uno le va diciendo qué nivel tiene la marea o qué ola, y eso automáticamente dispara un sistema de alerta, ¿no? No tenemos eso. Nosotros, como no es un fenómeno, lo del maremoto, ¿no? Vamos al maremoto, y el tsunami no es un fenómeno para nuestro lado del Atlántico, prácticamente nadie tiene ese tipo de boyas con sensores. De última, lo que sí siempre hay embarcaciones donde uno está en contacto con las embarcaciones. Mirá que estoy más alto de lo que tengo que estar. Pero si vos le tenés miedo a ese tipo de cosas, comprá el piso 20. Seguro, por las dudas. Ay, venís a mi casa, Luis. ¿Qué diferencia? Seguro, eso está en el 24. ¿Qué diferencia entre el maremoto y tsunami? ¿Qué es? ¿Por qué? El maremoto en realidad es el terremoto dentro del mar, porque nosotros hablábamos de sismo y terremoto, que eso sea más sobre lo que es, algún geólogo me debe estar matando, más sobre la superficie de la Tierra, y sobre mar se dice más maremoto por el origen en sí, pero es el mismo fenómeno. Bien. Tiene como que vio muchas películas. Por lo general, se va sacando dudas. Le voy a contar yo, señora, porque no sabe. En el fondo del mar se abre, se hace como una grieta, entonces el agua se retira. Pero cuando se corrige de golpe. ¿Está mal? Otra película. ¿Viste mucho Bob Esponja? Eso por ver Bob Esponja. ¿Cómo es? Dale, contame que me encanta. Están las placas, ¿no? Sí. Y las placas en realidad no están así, están una arriba de la otra. Entonces cuando hay un ligero movimiento entre ellas, eso es un pulso desde abajo del océano, entonces eso hacia arriba, por un tema de impulso, fuerza, energía y demás, eso empieza a generar ondulaciones y a cierto nivel empieza a generar un gran oleaje también. Mucho más allá tampoco pierde la energía y no se traslada tanto, ¿no? Es flujo turbulento, física, un poco. No me estoy acordando de ninguna película más. No, y la fuerza que tiene el océano. Néstor, gracias, querido. Tenemos que hacer algo, ¿no? Depende mucho de nosotros, ¿no? Para que el clima no Volveremos otro día a hablar sobre la niña y el niño. Es cierto, la niña y el niño. Bárbaro, y cómo va a estar el verano, ¿no? Ahora que se abren un poco las fronteras, todo eso también. Hay temas un programa especial con Néstor. ¿Cómo no? ¿De qué vamos a hablar ahora? Saber si lo que mata Vicuña, ¿qué me importa, Vicuña? Ay, Luis. No me interesa. ¿Ya empezó la primera? ¿Seguimos con este que clima no hasta el se escucha, 21 o no?
No, si ya empezó la primavera, digo, si se adelantó. Falta Santa Rosa, Gianni. Después de Santa Rosa, claro. Después una hora de explicar lo que es la leyenda, Santa Rosa. El primero llega a Santa Rosa, cerrado. Ya está, ¿no? A partir del primero que mencionaba, que lluvias y tormentas, rota el viento al sur, entonces empieza a decrecer la temperatura a partir del miércoles. Primero en el sur, baja la temperatura nuevamente, en el norte baja a partir del 2. Y después la semana, en realidad, la temperatura volvemos a lo normal para el invierno, sobre todo en el sur. Pensé que ya sé. No, el tipo no seguía hablando y le preguntaba, si hay rayos, ¿armo la cruz de sal gruesa? Tenemos la leyenda, ¿no? Los mitos. No, ese es todo un tema. Hay un montón de Poca ciencia debe tener tanto choque con el conocimiento popular como la meteorología. Si plantás el huevo, ¿no llueve? Bueno, después charlamos de eso. Vamos a dejar que vayan esto. Lo estamos reteniendo acá, preguntándole cosas. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Es un gusto, aparte todo el mundo se copa con la meteorología porque lleva. Aparte es el tema más hablado en lo cotidiano. Uno se sube a un taxi, la parada del ómnibus y mira, así no vio nunca el pronóstico, no sabe lo que va a pasar. ¿Viste que vieron que iba a llover? Sí, no saben nada. O sea, el tema de conversación. No, pero aparte discuten, ¿viste? Qué lindo que está así, pero hasta el jueves. Es el típico como ¿viste? Hoy llueve. Sí. No, hasta el jueves, mirá que después. Bueno, gracias, Néstor. Muchas gracias. El aplauso grande, señor Néstor Santayana.